¿Qué hacemos con un sistema que se basa fuertemente en el transporte de largas distancias, transporte marítimo, por ejemplo, que el 90%, bueno, esta mañana leía que era el 100%, voy a dejar, entre el 90 y el 100% se basa en combustibles fósiles, en petróleo o en carbón? Ese no lo electrificas, ese no lo pasas, de momento, con lo que tenemos ahora mismo, no lo puedes pasar a otro modelo de energías renovables. Y es la madre del cordero de nuestros consumos. Porque tocar eso, no estamos solo pensando en los cruceros o en el ocio, que lo podemos reordenar. Es el corazón de nuestro modelo de consumo y especialmente nuestro modelo de consumo alimentario. Hay uno de los principios que dice que cada vez es más difícil ser ecoeficiente cuanto más bajas al sector más primario, cuanto está más pegado a la naturaleza. Nuestro sistema agroalimentario se basa profundamente en el petróleo, en el transporte, como he dicho, de todo lo que vamos dando vueltas, en los envasados, en los fertilizantes, en los tractores, en todo lo que mueve el sistema agroalimentario mundial. ¿Cómo transitamos? Necesariamente no va a poder ser a través de otro tipo de energía. Primero, porque no habría capacidad en todo el planeta de poner placas solares o molinos o lo que fuera, entonces quedaríamos sin espacio para poder transitar ahí, si se pudiera hacer. Y segundo, porque para hacer eso no solo necesitas, no es voy a hacer estas placas solares, es que necesito los minerales necesarios para poder hacer esas... O sea, no se crea la energía de la nada, necesitas una base material, que tampoco los hay, y que además compiten con el sector tecnológico. Con lo cual aquí solo cabe una opción para hacer esa transición. Yo no soy tecnooptimista, porque la ley de la termodinámica es así, y no se puede generar energía de la nada, y en cada vez que se genera energía, por supuesto, hay pérdidas en forma de calor, con lo cual no vamos a avanzar a una tecnología que diga, y va a ser al 100%, no, eso solo se da a menos 273 grados, o sea, cero absoluto. La única posibilidad real y factible es reducir los consumos. ¿Todos por igual? No, pero hay sectores que tendrán que decrecer. Y ahora es cuando empezamos con la priorización. ¿Podemos mantener un sistema agroalimentario petrodependiente como el que tenemos ahora mismo? Pues están saltando las costuras en todo el mundo. Porque lo que estamos viendo, están saltando las costuras. Es decir, el sistema que tenemos ahora mismo, y como ensayo general a lo que puede venir en un contexto de colapso, lo hemos tenido con la guerra de Ucrania. Las largas cadenas de valor de los sistemas, por ejemplo en este caso el agrario, se rompen porque en uno de los puntos hay un conflicto. Si nuestro sistema agroalimentario aquí se basa fuertemente en los fertilizantes, en los piensos y en los países que los producían a los precios más baratos, que eran Rusia y Ucrania, no te lo pueden abastecer, tienes un problema. Digo que es un ensayo general porque siempre se puede decir, oiga, pero no hace falta decrecer, esto cuando se solucione el conflicto volvemos a comprarlo. Sí, hasta que dejen de poderse producir fertilizantes, gas y pienso de manera barata, asequible y que nos lo vendan. Con lo cual esto tiene que ser un primer llamamiento a decir, este sistema es profundamente frágil. Una guerra en un punto ha distorsionado el mercado europeo, por supuesto, porque ha distorsionado la llegada de fertilizantes baratos. Ojo, no es que no haya fertilizantes, lo que no hay es fertilizantes baratos que te permiten imputarlos en los costes. No es que no haya en otros sitios material para pienso, maíz o lo que sea, pero es que no es asequible para mantener los costes. Esto que ahora simplemente no es que no haya, sino que no es asequible, conforme avancemos, cada vez será más realidad. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en amplias zonas de producción de todos los tipos, de cereales o de lo que sea, se están viendo sometidas a los fenómenos meteorológicos extremos, consecuencia del cambio climático, y están distorsionando también los mercados habituales de los que nos abastecíamos. Y no solo por las disrupciones del cambio climático directamente en cuanto a fenómeno meteorológico, sino que el cambio climático trae aparejado otra cosa muy graciosa para el sector primario, y es la extensión de plagas
plagas, en el caso de animales, de enfermedades, y esas las conocemos bien, hola, COVID, luego si queréis os cuento de dónde sale todo, y de por qué vamos a tener más COVID cada vez, o sea, o llamándose de otra manera, sino también la expansión de plagas en el sector agrario, plagas vegetales, con todo lo que eso implica. ¿Por qué? Porque entre todo el hermoso sistema agroalimentario que hemos construido, también está profundamente basado, ya no solo en transgénicos, no voy a entrar en el debate concreto del transgénico, pero sí en los monocultivos y la pérdida de biodiversidad. Que la pérdida de biodiversidad no solo significa ¡ay, que hemos perdido esta variedad autóctona que era muy bonita! La pérdida de biodiversidad implica la incapacidad de los sistemas para adaptarse a los cambios en las condiciones ambientales. Y eso es un problema, que sumado a todo lo que hemos ido identificando como puntos disruptivos en el sistema agroalimentario, pone la situación cada vez más difícil. A mí me gusta mucho cuando siempre hay algún tecnooptimista que te explica un trocito y te va explicando una parcelita. No, pero esto sí lo arreglamos. No pasa nada porque se pierda variabilidad, porque podemos entonces hacer modificaciones genéticas y entonces cada una de esas medidas tiene aparejado un gasto energético. Porque si tú tienes un laboratorio, requiere energía. Cualquier cosa que tú quieras hacer requiere energía. Volvemos al punto de partida. Tenemos un problema energético. Tenemos que disminuir los consumos energéticos. Pues navaja de Ockham, vámonos a lo más fácil, ¿no? Empecemos a cambiar los sistemas. ¿Qué ocurre? Y esto va a ser uno de los grandes conflictos. No sé si habéis visto las noticias de Sri Lanka, las noticias de Holanda, y ya tenemos al sector más conservador del mundo rural español diciendo, ¿veis lo de Holanda? Que hay que hacerlo también. La gente, el sector primario en las calles, diciendo que eso de que les prohíban utilizar fertilizantes de la China porque va a bajar las producciones, pues, y lo de Holanda básicamente se va a parecer muy mucho a los chalecos amarillos de Francia de hace unos años cuando le dijeron que no podían utilizar tanto combustible y el tema de los impuestos. O sea, esto nos lo vamos a encontrar. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como estamos hasta ahora? Insisto, hay un problema de fertilizantes que ahora es coyuntural, pero que después no será coyuntural, porque para la síntesis de fertilizantes necesitas necesariamente combustibles fósiles. La entrada de determinados tipos de pienso tampoco va a ser coyuntural. Ahora puede serlo, después no lo va a ser. ¿Cuál fue para mí el error de algunas transiciones, como la de Sri Lanka? Que desde luego tú no puedes esperarte hasta el último segundo para hacer una transición a un sistema, por ejemplo, agrario. Y decir, a partir de mañana no se usan fertilizantes, cambiamos el sistema, va a cambiar todo. Porque se te va a tirar la gente a la calle, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque para hacer esa transición tú tienes que recuperar los suelos que están agotados, tú tienes que dejar pasar un tiempo, y ese tiempo implica más o menos un 30% de descenso de los rendimientos. Y hay que contar con ello. No puedes decir que eso no existe. O sea, ¿se puede hacer un sistema agroalimentario basado en agricultura ecológica, en agroecología y en un manejo diferente? Sí. ¿De hoy para mañana? No. Segundo, porque tienes que tener en cuenta el sector productor, al que tú no le puedes decir, pues mañana cobrarás menos y no tendrás, y bueno, pues igual os morís de hambre, pero yo qué sé. Eso no se puede hacer así. Si no dejamos a nadie atrás, no dejamos a nadie atrás. Y habrá que transitar con ellos. Y tercer elemento, y el que más me gusta. Eso que de primeras todo el mundo te diría, cambiemos el sistema agroalimentario, disminuirán las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual podemos ir recuperando el sistema, aumentará la biodiversidad con todas las implicaciones que ello tiene a nivel sanitario, a nivel de acceso a recursos, a nivel de capacidad de darle respuesta al sistema, y la gente te dice que bien. Protegemos a las abejitas, mejor todavía, porque a la gente le gustan mucho las campañas de hay que proteger a los insectos. Todo eso está muy bien, hasta que le dices, esto implica cambios en la dieta. Y entonces, campañas en redes de a mí no me prohíbe nadie comer carne, como que yo no voy a atiborrarme de dulces como todos los ratos. Porque tocas algo que es muy difícil de tocar. Son los cambios individuales de algo que además haces 3 veces al día, que estás completamente convencido de que además tu modelo alimentario es el mejor del mundo, y porque además sobrevuela rápidamente el concepto de cartilla de racionamiento, ya vienen a imponerme lo que tengo que comer, lo que tengo que pensar, en fin. Pero eso va a ser básico.
Y para cualquier modelo decrecentista esto va a ser básico. Se puede explicar todo y todo el mundo lo entiende, pero el último eslabón de la cadena también va a tener que hacer esfuerzos. Podemos tener ese sistema que digo que es sostenible, que no va a depender de los hechos ni coyunturales ni estructurales, que no se va a quedar, como ha pasado ahora mismo, en una ruptura total o como pasó con el COVID, que también algunas de las cadenas se quedaron rotas. ¿Podemos tener ese sistema? Podemos. Puede ser España, de hecho salió hace poco, yo lo recomiendo muy fuertemente, un informe de Amigos de la Tierra sobre cómo transitar a un modelo agroecológico. ¿Es posible en España que el 90% de la producción sea agroecológica y en nuestro territorio? El 90% porque el café, la cerveza y eso se sacó, pero entendemos que es necesario para una sociedad civilizada. ¿Eso se puede hacer? Sí, pero va a implicar pautas alimentarias diferentes. No es posible mantener el consumo de carne que tenemos ahora mismo con ese otro modelo. Para el consumo de carne barata y abundante, y pongo entre paréntesis, y de mala calidad, que tenemos ahora mismo, son necesarios las macrogranjas y es necesario la esquilmación de territorios. Si lo hacemos solamente a nivel de España, no caben, no es posible esa producción. Ni es posible una producción sostenible en ningún caso. 20.000 cerdos, 20.000 vacas en un terreno no va a ser sostenible nunca, porque nunca va a llegar a la capacidad de crecer. Entonces tenemos que hablar de otra cosa. Tenemos que hablar de aumento del consumo de legumbres, disminución profunda y radical de la carne, del pescado, es decir, ese tipo de proteínas, incluso de los huevos. La industria de pollos y huevos es altísimamente contaminante, aunque no sea tan visible como la del cerdo. Volverla a meter dentro de los límites de los territorios implica una reducción. Y esa es la madre del cordero, en este que yo creo que es el caso más evidente, pero va a ser para todo.